hoy? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. buenas. Qué bueno que se estén incorporando. Vamos a esperarnos unos minutitos, unos 5 minutitos a que sus compañeros se vayan conectando, los demás que restan. Y si no, a la brevedad iniciamos la sesión correspondiente del día de hoy. ¿Qué vamos a estar trabajando el día de hoy? El día de hoy vamos a finalizar la parte correspondiente a la población proyecto y también vamos a estar trabajando con información referente a conceptos adicionales nuevos. Ya habíamos platicado un poquito acerca de cómo funcionaba y cómo trabajaba el agua urbana dentro de los sistemas urbanos, cómo veníamos a trabajar con el agua desde su captación, cómo era su funcionamiento de forma general, cómo era el desalojo de agua, cómo funcionaba hidráulicamente y a qué punto de disposición tendría o debería de llegar. Eso fue lo que estuvimos platicando. Pero en la sesión del día de hoy, aparte de terminar el ejercicio correspondiente de la población, vamos a tener que estar trabajando acerca de conceptos un poquito más técnicos, más formales en cuanto para llamar a cada tubería, a cada accesorio o a cada elemento que constituye la red de alcantarillado por su nombre, digámoslo así, técnico, ¿no? Aunque a decir verdad, pues no tiene como mucho chiste. En teoría sí debería de tener un nombre un poquito más sofisticado, más técnico, pero generalmente en ingeniería y de forma coloquial lo caracterizamos o lo modificamos un poquito, ¿sale? Entonces apago mi micrófono unos 2, 3 minutitos en lo que se conectan sus demás compañeros y empezamos en breve.
Ok, estamos 35 personas conectadas. Somos ahorita en el Classroom, la última vez que chequé éramos 44. Sí, seguimos 44, entonces ya estamos más de la mitad del grupo, así que yo creo que ya podemos iniciar. Ok, entonces con su debido permiso inicio la grabación correspondiente de la sesión del día de hoy. Empezamos la clase, ¿sale? Entonces, les estaba comentando que el día de hoy vamos a estar finalizando el ejercicio que habíamos iniciado de población proyecto. Vamos a estar terminando ese ejercicio y también vamos a estar hablando de conceptos básicos. Si nos alcanza el tiempo, nos metemos de una vez a datos de consumo de dotaciones y cómo obtener las aportaciones de agua residual, así como poder obtener también la demanda poblacional de agua residual. Entonces, vamos a iniciar la sesión finalizando pues el ejercicio que habíamos dejado eh, que habíamos empezado correspondiente a la población proyecto. Entonces, les abrí por ahí el jam, ojalá se puedan conectar y si no, pues me pueden ir siguiendo cuando estoy compartiendo pantalla. Eh, en las clases pasadas habíamos estado platicando que todo esto derivado del tiempo de vida útil de los diferentes accesorios o elementos que podemos tener en los sistemas de alcantarillado, pues nosotros tenemos que proyectar a futuro para poder determinar cuál es la población crítica, que esta población crítica sería la población máxima que nosotros podemos encontrar en el periodo de vida útil del accesorio o la estructura con la que vamos a estar trabajando. Entonces, atendiendo que estamos haciendo una red de alcantarillado, nosotros estamos considerando que el tiempo de vida útil de los elementos de una red de alcantarillado durarán aproximadamente 20 años, ¿sale? No hemos platicado acerca de su mantenimiento, no hemos platicado por qué generalmente no se le da mantenimiento, no hemos platicado tampoco el por qué, a final de cuentas, pasan 20 años, 25, 30, 35 años y no vemos una modificación en la red. Tú probablemente lo has experimentado en tu casa, ¿no? Si vives aquí en Morelia, a lo mejor ya tienes cuántos, 20, 23 años viviendo aquí a lo mejor en la ciudad de Morelia. Yo tengo 32 y pues nunca he visto que cambien mi tubería o la tubería correspondiente de la red de alcantarillado ni la de agua potable. Entonces, ¿por qué se dicen que si tienen 20 años de vida útil y yo tengo 32, pues nunca he visto una remodelación en este tipo de sistemas? Y todo va o todo se modifica a raíz de, a final de cuentas, de poder aminorar los costos, ¿no? Porque a final de cuentas, recordamos que estos tipos de sistema van pues en el subsuelo, van de forma subterránea, van enterrados pues. ¿Esto qué implica? Esto implicaría que se tendría que rayar la carpeta asfáltica, se tendría que remover, se tendría que hacer la excavación, se tendría que hacer las mejoras, la modificación de la tubería o de las tuberías, la cama de arena, la tubería, el relleno y luego el tendido de la cama, perdón, el tendido de la capa de asfalto. Entonces, pasa todos estos elementos y suele ser muy, muy caro el poder hacer una remodelación, una modificación, una restauración del sistema de alcantarillado y también, dicho sea de paso, del sistema de agua potable. Entonces, pasa eso que suelen ser muy caros y por eso es que típicamente nosotros tenemos sistemas de alcantarillado que tienen que 30, 40, 45, incluso hasta 50 años y nunca se han modificado, nunca se han dado mantenimiento, nunca se les ha dado pues sí, la reestructuración básica que se necesita. ¿Por qué? Por sus altos costos de mantenimiento. Entonces, pero bueno, nosotros hacemos lo que dicta el reglamento y en base a eso, pues estamos haciendo lo mejor que se tiene con lo que se puede, ¿no? Entonces, esa sería la idea de estar trabajando con los diferentes tipos de metodologías para poder hacer una proyección a futuro de cuál sería la población máxima más probable que podamos tener para poder diseñar un sistema. Entonces, recordando que la población no va a ser la población futura típicamente. Puede serla, pero la población proyecto será aquella población máxima, pensando pues que la población
puede aumentar o puede incluso decrecer. Ok, estábamos viendo entonces 4 métodos diferentes. Estuvimos platicando acerca del método aritmético, estuvimos platicando acerca del método geométrico, que es el que actualmente o en la actualidad más está solicitando la Comisión Nacional del Agua. Estamos platicando acerca del método de mínimos cuadrados y por último estábamos hablando de este último ejemplo, era el método de curva exponencial. Con estos 4 métodos, pues acabamos la estadística correspondiente al cálculo de población proyecto. En la forma particular mía, Itzel Lubiano, de ver o de visualizar la población proyecto, si ustedes me preguntaran cuál es la mejor metodología, creo que la mejor metodología pudiera ser aquella en la cual la curva de crecimiento coincidiera o tuviera una mejor relación o armonía con la población futura que estamos proyectando. Recuerda que a final de cuentas nosotros traemos un estadístico por parte de INEGI, estos serían los estadísticos con los cuales nosotros estamos familiarizándonos y pues este estadístico trae una información pues gráfica, ¿no? A lo mejor va así el crecimiento poblacional y lo que tú estás calculando sería la población futuro. Entonces, la población futuro por diferentes metodologías puede quedar así, así, así más o menos o así, ¿no? Dependiendo de la metodología que estemos utilizando. ¿Cuál sería, en mi opinión, la mejor opción para poder determinar la población proyecto? Aquella que tuviera una mejor armonía con lo pasado y que se esté extrapolando más armónicamente con el futuro. Esa sería la mejor opción en lo particular, pero estamos sujetos a final de cuentas al reglamento, entonces vamos a atender lo que nos marque el reglamento o la reglamentación que se nos está o se nos esté solicitando por parte de la Comisión Nacional del Agua. ¿Dónde encontramos esta reglamentación? ¿Dónde podemos visualizar este reglamento? Ya les había comentado con anterioridad, Conagua tiene una biblioteca en particular donde prácticamente estamos limitados o estamos orientados por la reglamentación que se viene en el MAPAS, en el Manual de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Es de ahí donde se saca toda la información. Entonces, pues no hay de otra, es lo que vamos a ir siguiendo y es lo que vamos a estar platicando. Entonces, lleno este último ejercicio que era el método correspondiente a curva exponencial, que yo les comentaba que era como que el método más raro, más chistoso, en el cual de repente hay veces que los datos sí embonan a la perfección y hay veces que como que se nos salen del guacal y como que no son tan funcionales, ¿no? Con los datos estadísticos que nosotros traemos. Pero bueno, entonces vamos a estar siguiendo el ejercicio y estábamos trabajando con estas ecuacioncitas. Habíamos estado platicando que para poder obtener esta metodología necesitamos obtener A y B. Sin embargo, las ecuaciones presentadas no nos dan el valor propiamente de A ni de B, nos están dando el logaritmo de B y el logaritmo de A. Entonces habría que hacerle un proceso adicional a ese logaritmo B, a ese logaritmo A, para poder realmente obtener el valor neto de A y el valor neto de B correspondientes. Esa sería la idea particular. Entonces, les había comentado, habíamos alcanzado a hacer esta tablita ya y habíamos quedado para ustedes de tarea por ahí y si no, les agradecería que me dieran por favor los resultados del valor del logaritmo de B que les haya salido o que hayan determinado y el valor correspondientes al logaritmo de A. ¿Cómo obtenemos logaritmo de B? N, recuerden N, serían los números de datos estadísticos, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 datos estadísticos. N corresponde a 5. Luego tenemos que 5 se va a multiplicar por la sumatoria de la columna de T logaritmo de Y subíndice 0 de la población. Entonces, ¿qué sería esta de 261? Menos la sumatoria de las T, que serían los 94. Bueno, este es un 94, aunque no parezca.
y este valor multiplicado por la columna de los logaritmos de las poblaciones de y subíndice 0. Ahí está. Eso en el numerador. En la parte del denominador tendríamos a 5 nuevamente, multiplicado ahora la columna de las t elevadas al cuadrado, que serían los 2800, y luego restándose a la sumatoria de la columna de los 96, este es 96, recuerden, elevado al cuadrado. Así se obtiene el logaritmo de b. ¿Lo tienen por ahí? A mí me dio de 0.0034. ¿Los demás me confirman? 35. 0, Sí, 0, da eso. Gracias. Ahora, para poder obtener el logaritmo de A necesitamos el valor del logaritmo de B, que precisamente lo acabamos de obtener. Pues ahora, por favor, saquen el logaritmo de A. Aquí tenemos la sumatoria nuevamente de la columna de y subíndice 0, del logaritmo de y subíndice 0, que sería esta, la de 1342, entre 5, menos los 92 entre 5 multiplicados por este valor que acabamos de obtener, log B. Entonces, si me ayudan, por favor, con este valor. $2.62. Muchísimas gracias. 2.62. ¿Me confirman? Ahora, ¿me confirman? ¿Sí sale ese valor? Sí. Muchísimas gracias. Ahora, te digo, la ecuación, si tú observas, te la está solicitando en términos de A y B. Y lo que acabamos de obtener, te digo, es logaritmo de B y logaritmo de A, que no es obviamente lo mismo que el valor neto de A y de B. Entonces, habría que obtener el valor de A y el valor de B. ¿Cómo obtener el valor de A y el valor de B? Pues con la base 10, estamos trabajando con base 10. Entonces, para poder obtener B, lo que necesitamos es base 10, elevarla a la potencia justo que nos salió aquí, de 0.0035. Ese sería como el truco 00, pues aquí lo ponen ustedes 35. Lo voy a poner acá. B sería entonces base 10 elevado a la 0.0035, que fue lo que nos salió, o que le salió del logaritmo base 10 de B. Lo mismo con A. 10 elevado 2.62 para obtener el valor de B y obtener el valor de A. ¿Me dan sus resultados? B me sale de 1.001. ¿Me confirman? Sí, a mí también. A mí me salió hace rato 0.008. A ver, ¿me confirman? 10. 1.00880. Ajá, 8091 a mí me sale. A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, da con Sí, 8. está correcto. 1.00809. 8. A mí me salió 8 hace ratito que la hice. Sí. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque, nuevamente, recuerden que este método es súper parecido al método geométrico. Y al igual que en el método pasado, también hay un truco para ver si vas bien o no. ¿Te acuerdas que en el pasado nosotros nos basábamos en el valor de A? Pues ahora nos vamos a basar en el valor de B. Y el valor de B debería ser muy similar, no igual, pero muy, muy similar a la tasa de crecimiento poblacional. Por ejemplo, aquí nos salía 1.007. Entonces aquí nos salía 1.007 y en el ejercicio que estamos realizando aquí nos está saliendo 1.008. Entonces, pues a lo mejor no son exactos, pero son similares y esa sería la idea.
¿Por qué? Porque este método pues toma el método geométrico y lo adapta para sus características particulares. Entonces así es como te puedes ir dando cuenta, te das colorcillo, de que sí está funcionando o que no está funcionando o por ahí va o que no va o si va a ajustar o no va a ajustar esta metodología, ¿sale? Entonces ahí pueden ustedes checar si vamos bien o si tenemos ahí un raro, ¿no? Ahora, vámonos con A. Este sí, pues es arbitrario, este no tiene alguna comparación con alguna otra. ¿Y cuánto nos da este 10 elevado a la 2.62? 416.87. 416.87. Y lo demás, pues ya es pan comido, ¿no? Aquí ya teníamos nuestra población correspondiente al 2021, que eran los 566. Y lo mismo, ¿no? La misma que aplicamos en la ocasión pasada o en el ejercicio pasado, la aplicaremos aquí. Ahora T sería la cantidad de años y nosotros estamos considerando que estamos anclados en este año, en 1980. Entonces, pensando que nosotros estamos en el año 1980, tendríamos que hacer un cálculo de años a los cuales nosotros queremos extrapolar, si en este caso queremos extrapolar la información al 2025, pues hay una serie de diferentes años, son 45 años de diferencia, si no me equivoco. Entonces, nuevamente, estamos considerando que estamos en el primer dato o en el primer año censado y a partir de este estaríamos proyectando la población a un futuro dato. Entonces, estaríamos trabajando en 1980 y por lo tanto, para obtener la primera, el primer valor de población futuro, tendríamos que estar calculando nuestra población futuro, que vale Y, en este caso, a 416.87, multiplicada por B, que es 1.008, elevado a la T, que sería el número de años transcurridos. En este caso, 25. Análogamente vamos a hacer lo mismo con 2030, 35, 41. ¿Cuánto nos dan? Disculpe, ¿T es tomado a partir de qué El año? primer año, el primero censado. 2025. Al 2025, al cual tú quieres saber. Entonces, aquí cambia en estos dos métodos, este y el pasado, cambia porque ya no estamos considerando que estamos en el 2021. Estamos considerando como base el primer año censado en la población, en este caso 1980. Si tienes una data de estadística mucho más antigua, mucho más larga, desde 1970, 1960, 1945, bueno, pues entonces entenderemos que ese sería el año ancla, ¿no? Que estaríamos considerando como que ese año sería tu año de población actual, ¿no? Y donde tendrías que sacar la diferencia a el año que quieres extrapolar, en este caso 2025. Entonces, serían 45, ¿verdad? ¿Por qué le puse 25? Sí, es lo que le digo. Gracias. Ok, ¿Por qué no? no, Avísenme. una Entonces, disculpa. ahí ya serían los 45, ya hace rato sí dije los 45. Me da 596.66. 597, ¿no? Sí, Luego, 621. luego, 646. 646. Y por último, $678. 678. Ahí está. Entonces, esos serían los datos que nosotros hemos estado obteniendo, los que hemos estado sacando, y serían los datos que nosotros tenemos como resultado. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Seleccionar el que da más, seleccionar el que da menos, seleccionar un promedio, buscar uno al azar. Te digo, antes Comisión Nacional del Agua lo que hacía o lo que te estaba solicitando era que tú a final de cuentas hicieras un promedio de los datos estadísticos y sacaras
en promedio cuáles serían las poblaciones generalizadas de cada uno de los métodos. Esa sería la idea particular, o esa era la idea particular. Entonces, si tú checas, sí, los métodos sí dan un poco diferentes, pero no se pierden en rangos. Aquí, por ejemplo, en el primer método traíamos 636 el máximo, luego 651, luego 642 y ahorita 678 fueron los datos que nos salieron. Entonces, te digo, si me preguntas a mí, pues yo consideraría que aquel dato estadístico que mejor se ajusta será aquel que tenga la misma tendencia de crecimiento que venía teniendo anteriormente. Para mí, si me preguntas. Pero a final de cuentas no está a disposición de lo que yo crea, está a disposición de lo que pide el reglamento. Actualmente, te digo, el reglamento pide el método geométrico. Anteriormente, el reglamento pedía el promedio de estos 4. Entonces, todo estará en su momento dado, qué es lo que te está pidiendo el reglamento. Entonces, te digo, no hace mucho se cambió la metodología y ahorita está pidiendo solamente el geométrico de forma generalizada, pero con anterioridad pedía estos 4 diferentes métodos. Por eso lo estamos viendo, ¿no? Pues en caso de que hay una modificación posterior y ustedes tengan que hacer estos cálculos. Entonces, ¿cómo lo hacía, te digo, anteriormente? Pues anteriormente tendrías que poner, pues, el método que te llevara, método aritmético. Bueno, aquí tendremos que poner el año. Ese sería el método aritmético, método geométrico, método de mínimos cuadrados, método de curva exponencial, y lo que te iba a pedir con agua es un promedio. Si posteriori lo modifica y te pide alguno de estos, pues bueno, no hay pierde. Tendrías que solicitar o que buscar ese método solicitado. Y si no, pues tendrías que pues, atender a los años que hemos estado haciendo. Hicimos el 2021 y hicimos el 2025. Hicimos el 2030 creo. 2035. Y 2041. Entonces tendríamos que poner sus valores, y a final de cuentas hacer su promedio. Ese sería. ¿Cuál promedio? Pues el promedio de cada año correspondiente por cada uno de estos valores. Vamos a hacer nada más el último para que no me esté quitando tanto tiempo y podamos ver el contenido que yo tenía como destinado para la sesión del día de hoy. Entonces, en el primer método, si no mal recuerdo, en este último nos dio 678, creo. ¿Sí, no? 678. En el pasado creo que nos dio 642. En el pasado 651 y 637, creo. Déjenme, lo checo. 78, 42, 51, 36. Me pasé con uno. Ese sería. Y tendríamos que llenar esta tablita. Nuevamente, les recuerdo, la idea sería no hacerlo a estos años. Yo estos años me los acabo de inventar. El 2025, el 2030, el 35, el 41. Bueno, no inventar, yo los propuse. Pero en teoría, tú lo que tienes que entregar es el estadístico total, es decir, del 2021 en adelante, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, hasta llegar al 41, hasta llegar al tiempo de vida útil que tú estás proponiendo para tu sistema de alcantarillado. Entonces, esa sería la idea. ¿Por qué? Porque tienes que llevar un registro que efectivamente dentro del lapso de años no encuentres como un raro que te salte y que esté generando como un raro que ese año, por ejemplo, en el 2037, resulte que te dé un valor poblacional mayor que en el 2041. Generalmente no suele pasar. Si generalmente va aumentando la población,
típicamente el 2041, tu último año, espero estarme explicando, es aquel que va a dar la mayor cantidad poblacional. Si está decreciendo la población actual que vas a tener, lo más probable es que sea tu población proyecto, porque lejos de aumentar, irá decreciendo. Entonces, mientras vayas avanzando, irá decreciendo la población, es decir, disminuyendo, y por tanto tu población proyecto mutaría al valor mayor, que sería tu población actual. Espero estarme entendiendo en caso de que nosotros tengamos pues esos valores. Si no me estoy dando a entender, me dicen para hacer otro ejercicio por ahí, y podamos checar esos casos en donde en vez de aumentar, empieza a decrecer la población y tenemos por ahí un raro. Esa es la idea particular, y te digo, a final de cuentas, ¿por qué te los pide año con año, año con año? Porque a final de cuentas, pues tú lo vas a entregar en Excel. Ahorita lo hicimos a mano nada más para que se nos quedara como que bien el procedimiento, pero a final de cuentas lo vamos a hacer en hojas de Excel y lo vamos a arrastrar y vamos a utilizar formulitas, y no te va a costar como mucho trabajo el poder calcular año con año y año con año. Entonces no involucra como un esfuerzo adicional, y sí tienes la certeza de que no tengas un año por ahí raro en donde te aparezca un valor que excede a las condiciones que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Que por aquí, por ejemplo, en el caso del método aritmético, el mayor nos está dando 636, pero que no sé, que en el 2037 nos dé 639, 640, 650, ¿no? Esa sería la idea de estarlo haciendo año con año. Pero bueno, te digo, nuevamente, si la normativa te pide entonces algún método específico, bueno, pues habría que atenderlo. Y si no, lo más seguro es que te pida un promedio de los 4 estadísticos. Pero te digo, actualmente se está yendo por el método geométrico. ¿Por qué? No lo sé, porque ahorita, por ejemplo, el método de curva exponencial nos está dando más que el geométrico, pero es el que está solicitando un poquito más la Comisión Nacional del Agua. Entonces, para que lo tengan en consideración. Te digo, y si no, pues probablemente lo que te pida alguno de estos específicos, o un promedio particular, o que te pida 2 o 3 métodos para que lo cheques. Entonces, en este caso, este sería, yo creo, nuestro valor de nuestra población proyecto. ¿Por qué? Porque son los valores máximos. Entonces, ¿cuánto nos da en promedio? Redondeado con personas. 652. 652. Sería entonces nuestra población proyecto. Y con esta diseñaríamos todos los elementos, ¿sale? Todos los. Bueno, pues no hay mucho que diseñar, ¿no? En cuanto a tuberías, sería como las acciones más críticas, y sobre nos iríamos. Esta sería la metodología o los métodos que nosotros tenemos para calcular la población proyecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Todo entendido? ¿Vamos bien? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, pues ya, vamos avanzando entonces en lo que nos truje, y lo que vamos a estar viendo a continuación van a ser, o voy a seguir platicando con conceptos básicos. Hasta aquí entonces ya aprendimos y ya sabemos cómo calcular poblaciones proyecto. Nos falta nada más obtener qué población vamos a trabajar en nuestro proyecto para poder sacar los estadísticos de INEGI, para sacar la población actual y para poder sacar estas diferentes metodologías adaptadas pues o encaminadas a la población con la cual vamos a trabajar. Yo creo que el día lunes que tengamos la sesión ya distribuimos las poblaciones. Este fin de semana me doy a la tarea de buscar qué poblaciones utilizaremos en esta ocasión, y después de asignarlas, pues ya ustedes podrán empezar a trabajar con su proyecto y lo podrán ir avanzando. Les digo, no es como muy difícil. No vamos a ver en este curso nada del otro mundo. Suma, restas, multiplicación, hidráulica de canales, un poquito de geometría analítica, y se acabó. Nada complicado. Ok, entonces hasta aquí quedamos con población proyecto. Nos metemos entonces a componentes particulares. Les comentaba yo al inicio de la sesión, lo que vamos a estar trabajando en la sesión del día de hoy, aparte de finalizar este cálculo de la población proyecto, será entonces aprender
a describir y conceptualizar ciertos elementos que lleva el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. Entonces, vamos a estar platicando acerca de algunos tecnicismos, acerca de algunas características particulares, algunos datos importantes que nosotros tenemos que tener a bien a considerar, y una vez que alcancemos o que entendamos de forma particular bien cómo se llaman cada uno de los elementos, cómo son, cómo funciona, empezamos a platicar de dotaciones y consumos de agua, ¿sale? Entonces, empezamos a platicar acerca nuevamente de datos básicos, de generalidades de los sistemas de alcantarillado. Ok. Entonces, en los sistemas de alcantarillado hay algunos tecnicismos que nosotros tenemos que aprender como a hablar, ¿no? O a describir cuando nos referimos, por ejemplo, el agua, pues el agua sucia o el agua negra, a veces le decimos, o el agua jabonosa o cosas de ese tipo, son conceptos o son nombres que ya en la actualidad no se les suele decir. Hay algunos que sí le seguimos diciendo de algunas características, pero lo vamos platicando más adelante. Esto a raíz de que pues no todo mundo pues tiene los conocimientos que nosotros de repente o los tecnicismos que nosotros luego manejamos en ingeniería sanitaria, y se nos hace más fácil utilizar la jerga coloquial que utilizar la jerga técnica, y por ahí luego vienen un poquito las confusiones, ¿no? Vamos entonces a platicar un poquito acerca de diferentes definiciones que tenemos en los sistemas, cómo son algunas estructuras y algunos accesorios de estos sistemas, de los sistemas de alcantarillado, y cómo podremos bautizar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, pues ya saben, aguas residuales domésticas ya no serán aquellas aguas negras, grises, jabonosas, ni nada. Entonces nosotros vamos a considerar el agua prácticamente como residual, aquella que esté contaminada, prácticamente, es aquella que provenga de inodoros, de regaderas, de fregaderos, de tarjas, etcétera, etcétera. Y estas aguas residuales domésticas se caracterizan por algo en particular. Esa particularidad es que tienen materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Aquella que está compuesta principalmente de carbón. Entonces, por ejemplo, el papel higiénico, las heces fecales, aquellos productos biológicos, residuos de comida y demás. Y esto es importante tenerlo en consideración porque esta agua residual, a final de cuentas, va a estar en un proceso al momento de tener materia orgánica, va a estar tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde, pero va a tener un proceso de descomposición. Y al momento de entrar en descomposición la materia orgánica, al momento de empezar a disolverse, de estar en purga o en proceso pues de cambio pues de un estado en otro, proceso de putrefacción, pues típicamente lo conocemos nosotros, empieza a generar malos olores. Y lo importante aquí no es que genere esos malos olores. Lo importante aquí es que al momento de generar esos olores, genera gases. Y los gases principales que se generan son gases peligrosos, como el metano. Entonces, pasa eso, y esto es bien importante para cómo se diseñan los pozos de visita. Ahorita lo platicamos. Entonces, estas aguas residuales tienen ese instrumento o ese elemento de forma particular, la materia orgánica, que no se nos olvide que en algún momento dado va a estar en un grado de putrefacción y va a generar malos olores, y lejos de los olores lo que nos interesa aquí son los gases que se producen al momento de esta descomposición. Ya les había platicado un poquito de qué es un albañal interior, qué es un albañal exterior. Les comentaba pues que vamos a tener nosotros la interconexión de los registros que corresponden o que corresponderán a las casas, habitaciones, y que estos serán los que se interconecten a la red de alcantarillado. Entonces, vamos a tener una diserción o una división de cómo poder llamar o asignarles nombres a este tipo de tuberías. La tubería que va de registro a registro en nuestra casa habitación se le llama albañal interior, y aquellos que estarán interconectados a la red municipal
acabando o empezando justo en el límite de tu predio, se les llamará albañil exterior. Entonces, la diferencia del albañil interior y exterior es que uno se encuentra dentro de tu propiedad y el otro se encuentra en el exterior de tu propiedad, es decir, ya pertenece a la vía pública y es parte también, pues, es un instrumento, pues, del sistema de alcantarillado. Entonces vamos a tener ese tipo de tuberías, esos dos tipos de tuberías que se les bautiza de diferente nombre. Porque tengo esta imagen si ya está el ADS. Ok, vamos a tener una tubería municipal. Esta está colocada por el gobierno municipal. Se hace una zanja. Esta zanja pues va a tener una profundidad que va a atender al colchón mínimo. Ahorita platicamos que es un colchón mínimo, a una plantilla, al diámetro de la tubería y va a ir tendida pues en el subsuelo y a partir de ahí pues nosotros nos tenderemos a conectar a esta tubería de red municipal, que por cierto, cuesta, ¿no? Tendrías que ir a UAPAS a solicitar pues tu conexión municipal y te van a dar una serie de pagos para que puedas tú conectarte a tu drenaje. Este tipo de tuberías generalmente son de material de tubo ADS. Ahorita está como que es del tipo de tuberías como más utilizado. No es el único. Puedes también trabajar con PVC sanitario si es que tienes o llegas al diámetro solicitado. Y también cuando cuando construyes, pues no llegas a un acuerdo también con ADS, ¿no? Y no te da crédito. Y pues ya, puedes tender a utilizar algunos otros materiales. Pero estas atarjeas son las atarjeas que vamos a tener interconectadas con las descargas domiciliarias. Ahora bien, vamos a tener que estas atarjeas cuando inician su camino, yo ya les había comentado, ya les había adelantado que los sistemas de alcantarillado sanitario funcionan a forma de gravedad, son canales pues cerrados, pero a final de cuentas son canales. Entonces no vamos a tener presión manométrica atendiendo la ecuación de Bernoulli, no vamos a tener ecuación manométrica relativa, entonces no vamos a tener energía de presión que sea aquella que le dé movimiento al agua. Aquí quien le va a dar movimiento al agua es principalmente la gravedad, es decir, la pendiente. Quiere decir que nosotros tenemos que diseñar la red de atarjea de tal suerte que nosotros a donde querramos dirigir el flujo, pues tenga cierta pendiente y venga de un lugar alto a un lugar bajo. Esa pendiente es la que le va a proporcionar entonces el flujo hidráulico, la energía hidráulica y por lo tanto va a hacer que el agua se empiece a mover. Te digo, las redes de atarjea se caracterizan por ser relativamente diámetros pequeños. ¿Qué tanto es pequeño? De acuerdo a la reglamentación, si son sistemas de alcantarillado sanitarios, van de 20 centímetros como mínimo para que tú puedas colocar una red de atarjea. Ojo, si estamos hablando única y exclusivamente de alcantarillado sanitario. Ahora, si vamos a estar hablando de alcantarillado puro pluvial, exclusivo pluvial, podemos empezar con un diámetro de 30 centímetros. Por reglamentación es lo que te está solicitando el reglamento. De hecho, el reglamento en sanitario también te dice, en casos exclusivos o en casos particulares, puedes empezar incluso los sanitarios con diámetros de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque pues sabemos que de repente pues tenemos problemáticas con los sistemas de alcantarillado y más cuando son combinados. En este caso tenemos esta opción de empezar con diámetros de 30. Típicamente siempre se empiezan con 20 cuando son alcantarillados sanitarios. ¿Por qué típicamente seleccionamos 20 y no 30? Porque el 30, diámetro de 30, implica un poco más de costos. Entonces, vamos a tener mayor excavación, los diámetros de las tuberías son un poquito más caras. Entonces, típicamente, si son sistemas de alcantarillados sanitarios, se suele empezar con diámetros de 30. Y pues tú también te escudas en el reglamento porque así lo indica, ¿no? Es el diámetro mínimo recomendado para poder empezar un sistema de alcantarillado sanitario. Y en cuanto al pluvial, estaríamos hablando de 30.
Combinado, 20 por ser sanitario. Entonces empezaríamos con uno de 20 y también te marca el reglamento. En casos particulares puedes empezar de 30. ¿Qué sería un caso particular? Pues somos inexpertos, pues nos da miedo que se nos inunde nuestra primera red de alcantarillado que vamos a hacer, queremos darle seguridad, o es un lugar donde la población tiene como que muchos problemas con el alcantarillado sanitario, entonces a lo mejor sí sería conveniente empezar con uno de 30. Pero bueno, lo vamos platicando y sobre todo cuando veamos las variables hidráulicas. Entonces, esa es una red de atarjea, la tubería que va a conducir el agua residual, pero ya de forma municipal. Típicamente las redes de atarjeas irán o tenderían a ir, ahorita platicamos por qué digo tenderían a ir justo a la mitad de la calle. Se dice pues que las redes o el alcantarillado sanitario va a centro de calle y los sistemas de agua potable van en los extremos. La intención será pues que los pozos de visita que nosotros vayamos colocando estén justo en el centro de cada calle. Van a decir, maestra, pero pues yo he visto pozos de visita que están súper cerquita o súper pegaditos de la banqueta. Sí, es cierto. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos ahorrar costos. Lo queremos hacer porque de repente es complicado el estar colocando diferentes pozos de visita en diferentes zonas. Entonces los pozos de visita si andan, son caros. Un pozo de visita más o menos tipo común anda como en los 20 y tantos, 25,000 pesos, 27,000, dependiendo, pero más o menos es un grueso. Y pues entre menos pozos de visita, obviamente abaratas el costo constructivo de la red de alcantarillado. Y pues a todos nos encanta que los proyectos nos queden económicos y funcionales. Entonces, por eso de repente no todos los pozos de visita que podemos encontrar en las calles van justo a centro, pero la idea es que vayan a centro de calle. Y la intención será pues que vayan a centro de calle y que las redes de agua potable vayan particularmente pegaditas a las banquetas o sobre las banquetas. Esa será la intención. ¿Por qué? Porque la intención será que se separen lo más que se pueda. Recuerden sus clases de instalaciones. En instalaciones decían, no, pues ¿sabes qué? Si tengo una cisterna, tengo que tener mi registro lo más alejados posibles, de 1 a 3 metros de distancia de la cisterna al registro próximo. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? En caso de que tengas una ruptura de un sistema de alcantarillado sanitario, la intención será que este sistema no llegue a contaminar la red de alcantarillado pluvial, porque por muy hermético que pensemos o pudiéramos decir que quedaron los sistemas, pues tenemos esa duda de hermetismo, ¿no? Entonces, la idea es alejarlos lo más posible, por eso se proyectan este tipo de sistemas como a centro y los sistemas de agua potable alejados. Adicional a esto, pues obviamente los sistemas ya en corte se deberán poner uno más abajo, otro más arriba. El de agua potable tiene un colchón mínimo mucho más pequeño que el sistema de alcantarillado. El de alcantarillado rosa o va a los 90 centímetros de colchón mínimo y el sistema de agua potable mayor de 30 en teoría, ¿no? Pero generalmente va a los 50, 40, 45, 50, 60. Más o menos el colchón mínimo que rozan los de agua potable. Más o menos así va funcionando. Ahorita les platico qué es ese colchón mínimo del que estoy hablando. Ok, esas son las redes de atarjea. Entonces son esas tuberías que van a transportar el agua residual y que, ojo, no me pierdan de vista esto, que van a estar interconectados o que van a estar en comunicación, ya sea por bota, por por silleta, por diferentes accesorios, a la red particular o las tomas de agua, bueno, no serían tomas, acometidas, sería la palabra correcta, o descargas domiciliarias, que es la palabra correcta ya, con el bañal exterior. Esa sería la idea. Cabezas de atarjea. Cuando se inicia una red, se le coloca una cabeza de atarjea. Es el extremo inicial de una red de atarjea.
Las cabezas de atarjeas, todas empiezan con este diámetro que les estaba comentando. 20 centímetros si corresponde al sanitario, 30 centímetros si corresponde al pluvial. Brocal. Entonces, todos hemos pasado por una calle y hemos visto, pues, lo que nosotros coloquialmente podemos conocer como una alcantarilla. Esa alcantarilla, esa tapa de acero o tapa de polietileno o tapa de concreto hidráulico que tiene unos orificios, y el brocal sería aquel elemento que ubica o que embona a esta tapa. Eso es un brocal, a final de cuentas. Un brocal de concreto. De hecho, ahorita estaba buscando en mis bloques y como tal, por ahí no lo tengo, pero ahorita más o menos se los visualizo, ¿no? O se los hago proyectar. Ese es el brocal. Entonces, el brocal es ese elemento que rodea a las tapas de concreto hidráulico, y aquí tú ves la alcantarilla que nosotros le decimos, y entonces aquí ves una tapa horadada con hoyitos, y aquí vas a tener alrededor un elemento de concreto hidráulico. Este elemento de concreto hidráulico es ese brocal que yo te comentaba. Generalmente van embonados la tapa y el brocal. Van al menos cuantificados en una pieza, se le pone brocal y tapa, y la tapa puede ser de diferentes materiales, de polietileno, de fierro fundido, de concreto hidráulico y demás. Y vamos a lo que les comentaba, ¿no? A final de cuentas, la palabra o el concepto creo que es lo mejor, de agua residual. Yo les decía, no hay que perder de vista que vamos a tener materia orgánica dentro del agua residual, y al no perderlo de vista podemos intuir entonces por qué estos que nosotros conocíamos como alcantarillas, estas tapas, tienen orificios precisamente por esa materia orgánica. Yo les decía, tarde o temprano se va a descomponer esa materia orgánica que viene en el agua residual, y va a generar, uno, malos olores, y dos, gases, que es lo que nos interesa. Entonces, si nosotros colocáramos un pozo de visita que tuviese una tapa completamente hermética, corremos el riesgo en que todos los gases que tenemos ahí pues se acumulen dentro del pozo de visita e inflen el pozo de visita. Nos guste o no, son gases y son expansivos. Cuando llegan a su límite, cuando son muchos o cuando son demasiados los gases, empiezan a inflar los elementos, llámese tuberías, llámese pozos de visita, lo que tú quieras en una estructura. Entonces empiezan a inflar los elementos, y por eso es que nosotros en las tapas vemos esos pequeños orificios, esos huecos. Esos huecos, esos orificios, esos hoyitos son para que todos los gases que se puedan desprender producto de la descomposición de la materia orgánica salgan a la atmósfera, salgan al ambiente, y al final de cuentas no se queden atrapados o en estado hermético con el sistema y puedan llegar a inflarse o a expander los elementos y los pueden llegar a fracturar. Es por eso que las tapas tienen entonces, la mayoría, algunas sí, pues no, pero algunas, la mayoría sí tiene como estos orificios que permiten la salida de los gases, principalmente metano. Entonces, aquí esa es la razón porque están horadadas o porque están agujeradas, vamos. Entonces, el brocal, les decía, es ese elemento que va acompañando a las tapas, que se hace que se embone, y vamos a tener, generalmente o siempre los acompaña, ¿no? Vamos a tener su brocal y vamos a tener su tapa, dependiendo de qué tipo de material sea. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Son muchos conceptos, bueno, ni tantos, ¿eh? Creo que hay muchísimos más o habría muchísimos más, pero bueno. Colector. Tubería, es una tubería particular. Esta tubería tiene otra función diferente a las atarjeas, por eso se le nombra de diferente forma. Las atarjeas tienen la característica que pues sí van a centro de calle, empiezan con diámetros relativamente pequeños y van a medida que vamos nosotros avanzando en el sistema de la red, pues irán obviamente aumentando, a reserva de las aportaciones de agua residual que nosotros vayamos teniendo.
pero hay algunos elementos que tienen diferentes funciones a partir de lo que nosotros podemos encontrar en una tarjeta. Si bien la tarjeta tiene como función estar conectando las descargas domiciliarias y transportarlas, el colector, su función, como su nombre lo dice, es colectar o recolectar aguas. Quiere decir que ya su función no es estar recolectando el agua particular de las casas. El colector solamente recolecta el agua, es decir, no va a estar interconectado a las casas. ¿Por qué? Porque los colectores típicamente vienen con diámetros grandes y como vienen con diámetros relativamente grandes, es mucho más complicado poner las silletas o poner una bota de inserción o poner una Y reducción o una Y normal para poder realizar este tipo de elementos. Generalmente van de diámetros grandes, 30, iba a decir, 60 centímetros, 65, 45, más o menos de ese orden, de 45, 50 en particular. No hay algún diámetro especial, teóricamente sí, teóricamente pues tendría que ser mayor a 76 centímetros, pero a decir verdad, ahorita lo platicamos, de acuerdo a cómo nosotros utilizamos la jerga y cómo nos comunicamos con las demás personas, se ha venido modificando un poquito este concepto. ¿Cómo? Mira, lo que pasa es que dependiendo de la estructura que nosotros vayamos a diseñar, puede bautizarse de un nombre. Por ejemplo, yo te decía, este sería un albañal interior, este sería un albañal interior y hasta aquí tendríamos nuestro albañal interior. A partir de aquí, como forma parte ya de la municipalidad o de la vialidad municipal, tendríamos un albañal exterior. Este sería tu red de atarjeas. Ahora bien, ¿qué horas son? ¿Ya me pasé de tiempo? Faltan 10 minutos para las... Ok, todavía me quedan 5. Les adelanto, hay algunos otros nombres particulares. Hay algunos elementos que se llaman interceptor, colector, atarjea, albañal, emisor. ¿Cuál es la diferencia? Todos estos son tuberías. El albañal es una tubería. La atarjea es una tubería. El colector es una tubería. El interceptor es una tubería. El emisor puede o no ser una tubería. Típicamente suele ser tubería, con diferentes variantes. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas tuberías que nosotros tenemos? Bueno, pues un esquema. Mira, imagínate que tú tienes aquí el fraccionamiento número 1. Tienes el fraccionamiento número 2, tienes el fraccionamiento número 3. Tienes 3 fraccionamientos, ¿sale? Vas a hacer entonces un sistema de alcantarillado sanitario que interconectará estos 3 fraccionamientos y que los llevará a un sitio de disposición final. En este caso, una planta de tratamiento es un sitio de disposición final. Una descarga, una planta, es el sitio donde va a llegar a final de cuentas. En este caso estamos considerando una planta, que sería lo más romántico. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Y cuál es la diferencia entre una tubería, otra tubería y otra tubería? Yo te comentaba, los albañales son aquellos, pues obviamente, típicamente de diámetros de 15 centímetros, pueden ser incluso de 10, pueden ser de 20 centímetros, un albañol. Estamos hablando de albañales grandes, ¿no? Y pueden ser interiores o exteriores. Entonces, pensando que esta es una cuadra, aquí tenemos entonces un albañal interior y después un albañal exterior y se conectará a una red de atarjeas. Estos circulitos que estamos visualizando aquí son aquellos pozos de visita, los que yo te digo, vas caminando por la calle, ves lo que nosotros típicamente conocíamos como una alcantarilla, esas que están horadadas, pero al final de cuentas, esa es la tapa del pozo de visita. Coloquialmente le decimos alcantarilla, pero no es alcantarilla, es la tapa de un pozo de visita. Debajo de eso, de esa tapa, hay toda una estructura particular de ese pozo. Entonces, vamos a tener esta interconexión y las redes de atarjea
son aquellas las que van a poder dirigir y transportar el flujo del agua residual. Lo van a sacar fuera del fraccionamiento. Entonces ya. Al empezar a sacarlo fuera del fraccionamiento, vamos a tener muchas descargas, y entre más se une una tarjea con otra tarjea, por ejemplo, esta se une con esta otra, obviamente los diámetros poco a poco, a partir de las aportaciones, van a ir aumentando, generando que las redes de tarjea pues cambien de 20 centímetros a uno de 25 centímetros, y después de 25 centímetros a uno de 30, y después de 30, creo que el que sigue es de 37.5, 37.5, y luego creo que sigue el de 45, y luego el de 50, y van a ir aumentando. Entonces, sales del fraccionamiento con un diámetro pues muchísimo más grande que con el que iniciaste. Te digo, a lo mejor iniciaste con uno de 20, sales con uno de 37.5. Ya, aumentó el diámetro. Pasas por una vialidad y tienes esa problemática, tienes que interconectar con otro fraccionamiento. Entonces interconectas con otro fraccionamiento y sucede lo mismo. Acá empezaste con diámetros pequeños de 20, avanzaste y aumentaron. Entonces, cuando tú vas a conectar una red de atarjeas con otra red de atarjea, ya en bautizo, ya en nombre particular, no le llamas red de atarjeas, se le llama colector. ¿Qué característica tiene el colector? El colector no se conecta con casas habitaciones, se conecta solamente. Disculpe la molestia, pero ya llegó nuestro otro maestro, ya son las Ay, perdón, entonces dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por la paciencia. No me avisaron mis 5 minutos antes, así que también los hago responsables. Detengo la grabación, muchachos. Les seguimos la siguiente clase para que ya ustedes tengan chance de irse. Gracias por la paciencia y pues nada, estamos al habla, cualquier cosa, pues aquí nos vemos. Que tengan un excelente día, les seguimos la siguiente clase les sigo platicando y pues nada, bye bye. Que tengan un excelente día y fin de semana. Nos vemos.